para hacer una pequeña introducción, en Perú, las diversas metodologías de diseño y de investigación centrada en las personas están normalmente orientadas en estos espacios de innovación. Entonces, dado eso, voy a buscar como caso de estudio al Laboratorio de Innovación del BCP, el cual ha sido referente durante el 2015, que fue su boom, en adelante, y sigue siéndolo, y que por medio de su activo digital más conocido y, digamos, local a nivel Perú, que es Yape, el cual es una billetera digital, básicamente, plantea poder también mostrar cómo desde el pensar local y actuar local podemos tener un servicio de alta capacidad y valoración por nuestros usuarios. También hablar de que la tesis se inscribe entre los cruces de cultura y diseño, siendo el motivo de esta relevancia que adquiere entender los contextos de los usuarios, en pro de búsquedas de construir un análisis integral del consumo sobre los procesos sociales donde se instalan los servicios. Toda esta investigación va a hablar sobre cómo el conocimiento de los distintos contextos sociales y culturales por parte de los equipos de diseño estratégico e innovación peruanos inciden en el diseño y desarrollo de servicios a nivel país. Esto, y sobre todo enfocándonos en el análisis de procesos de reconocimiento. Hoy, realmente, con estas preguntas adicionales, ¿consideramos como diseñadores los aspectos culturales, sociales, al momento de diseñar a nivel local? No es solo hablar tal vez de una, digamos, de la ciudad, o hablar, digamos, de la orbe, o digamos, del centralismo que se pueda generar, sino y hablar hacia todos los peruanos en este caso, o hacia toda su localidad. También esta pregunta busca como apalancarse en qué estrategias se utilizan, ¿no? Hoy estamos analizando a los diseñadores y es importante entender cómo operan, cómo están entendiendo sus estrategias para utilizar estos distintos contextos sociales y culturales para brindar un mejor servicio. Ya como objetivo general, se busca analizar los procesos de reconocimiento, el cómo, ¿no? que tienen los equipos de diseño e innovación durante la etapa de investigación y desarrollo, que es en donde los diseñadores se apalancan y tienen mayor presencia, el momento de investigar a sus usuarios y devolver información para el desarrollo de productos o servicios, ¿no? Y esto tienen que empezar a ver, o sea, tienen que buscar esos procesos de reconocimiento para identificar los distintos contextos sociales y culturales, y si estos son usados al momento de diseñar servicios para este público, ¿no? Hay que empezar a considerar que un laboratorio de innovación, si no tiene, o bueno, visualizar si es que tienen un proceso de reconocimiento para estos elementos, para estos contextos sociales y culturales, pueden promover o ver un momento de diseñar nuevos servicios, ¿no? Con una mejor capilaridad para su uso. Bajo los objetivos específicos, dado que estoy hablando de laboratorios de innovación, de equipos de trabajo, no me puedo circunscribir solo al caso de estudio. Lo que hice durante la tesis fue analizar a nivel macro, por medio de una encuesta abierta, y también hacia averiguar a nivel nacional, ¿no? Abrir el espectro, preguntarles a los diseñadores que tenía alrededor y que llegaron a mi investigación, a preguntarles cómo eran sus experiencias de diseño, y poder identificar cuál era su sensación respecto a cómo es ser diseñador hoy en el Perú. Eso a nivel macro, y a un nivel micro ya nos empezamos a centrar a el caso de estudio, ¿no? Ya hablando de Yape, ya hablando de laboratorio de innovación, también se les preguntó por medio de entrevistas este análisis de la experiencia de cómo se sentían dentro de, digamos, el producto, dentro de este laboratorio, y su identificación con la empresa, ¿no? Como un segundo objetivo específico, se buscó identificar los marcos de trabajo y estrategias al momento de diseñar un servicio considerando la diversidad cultural. Eso es antes de diseñar, ¿no? Empezar a identificar al momento que están investigando, al momento que están planificando sus estrategias, cómo y si es que están considerando a la cultura, a la diversidad cultural, a los contextos al momento de diseñar, y no solo se están circunscribiendo a una metodología globalizante o a un modelo cerrado, ¿no? Y ya en el tercer objetivo específico se buscó identificar las consideraciones y estrategias que utilizan al momento de evaluar su propuesta. Luego del diseño, evalúan sus impactos, cómo es que evalúan las propuestas en los distintos contextos sociales. Ya cuando van a prototipar, cuando van a testear, lo evalúan solo en su área de seguridad, digamos, en un Friends and Family, o digamos, en un área segura desde, no sé, Lima, o ya lo hacen a un nivel
digamos, local, ¿no? Ya hacia las distintas provincias que tenemos en el país. Bajo estos objetivos, se trabajó la metodología de investigación, en donde, como ya les he comentado, la unidad de análisis son los líderes de diseño y los miembros de los equipos. A los líderes de diseño se les preguntó, sobre todo por la capacidad que tienen de llegar a las personas a las que asesoran o protegen, que son sus miembros de equipo, y los miembros de equipo porque son quienes hacen las investigaciones y están en el uno a uno con el usuario. Las técnicas de recolección se hicieron por medio de una encuesta pública. Esto llegó a una muestra cualitativa de 30 personas. No es concluyente porque no coge todo el universo de diseñadores en el Perú, pero sí nos puede dar luces de hallazgos interesantes para esta tesis. Entre las entrevistas a profundidad fueron a 7 personas, en donde 4 eran específicas de caso de estudio y 3 fueron de refuerzo, digamos, tanto a un líder, un gestor y un miembro de equipo a nivel, digamos, público, ¿no? De diseñadores fuera del caso de estudio. Asimismo, para poder darle una visión de negocio o la visión que tenía el Laboratorio de Innovación como institución y como el banco que lo respalda, se buscó el análisis documental por medio de reportes de sostenibilidad y memorias integradas comprendidas entre el 2015 y el 2021. Los instrumentos que se utilizaron fueron un cuestionario, que fue el medio para llegar a la información, y la guía de preguntas semiestructurada que se realizó con los entrevistados. En todos los casos, tanto en el cuestionario como en la guía, se trabajaron bajo 4 frentes. Primero, la introducción a los objetivos de la entrevista y conocer sobre la carrera profesional de las personas, para poder tener una idea de quiénes eran a los que estábamos conociendo. También se habló sobre el rol del diseñador en las empresas e instituciones a nivel Perú. De tercer punto, se profundizó sobre los equipos y las estrategias metodológicas utilizadas, sobre todo en la búsqueda de considerar la diversidad cultural. Y cuarto, fue un diálogo sobre estas acciones y si realmente las miden, si las empresas donde participan las utilizan y tienen algún reconocimiento sobre, digamos, estos cruces de diseño y cultura. Finalmente, mi hipótesis la planteo de la siguiente manera, que es sobre los miembros de los equipos de diseño estratégico e innovación en Lima, Perú, están limitados por una carencia de procesos de reconocimiento de los contextos sociales y culturales de sus usuarios. Hablando de estas limitantes, eso es lo que vamos a descubrir ya en el campo, veo cuáles podrían ser las carencias del proceso de reconocimiento y evalúo también si es que hay alguna capacidad de poder reconocer alguna variable que nos pueda ayudar a, digamos, identificar estos contextos sociales y culturales. Esto genera en sí una brecha durante el proceso de diseño, entregando servicios con una limitada adaptación a las distintas realidades a nivel nacional. El hecho de no reconocer la cultura y tal vez algunas variables desde lo social puede hacer una brecha de entendimiento en el diseño que yo estoy trabajando, en los servicios que estoy entregando, y limitando la adaptación porque solo se circunscribe a un tipo de usuario, a un tipo de contexto. Ya en el estado del arte, me gustaría mencionar que trabajé bajo 3 ejes, en donde el primero está orientado hacia el diseñador en relación con su contexto y a nivel disciplinar sociocultural. Esto trabajado también sobre lo que es el diseño y la cultura, ¿no? De construir artefactos, medir los conocimientos desde la cultura y las variables que puedan darse para poder identificar un mejor diseño, ¿no? ¿Qué elementos me pueden ayudar a promover el diseño desde el codiseño, que es el segundo eje, ¿no? El entorno como y para la adaptación de servicios por medio del consumo de servicios, ¿no? De estos diseños. Las particularidades sociales, los estudios locales que ofrece tanto Tandia como Rentería, se cruzan con estas variables culturales de Jado y Marrari, que nos ayudan también a identificar, ¿no? Que cuando trabajamos en codiseño, más entendiendo la localidad y dónde podemos sentarnos a trabajar con, digamos, sin una metodología cerrada, sino con una caja de herramientas, ayuda a tener mejores resultados, ¿no? Ayuda a una mejor adopción de servicios. Y a la derecha, donde las fases de diseño en los desarrollos de servicios, ya es la parte metodológica, ¿no? El hacer un artefacto, el generar investigación por medio de elementos, que por medio de una ética también nosotros como diseñadores nos tenemos que autoevaluar en nuestra metodología sin caer tal vez solo en la estandarización de lo que queremos promover, nos ayuda también a
una mejora continua y ofrecer mejores diseños, ¿no? Empezar a evaluar nuestra metodología para aprender y desaprender de ella. En la parte inferior, primé 4 estudios en el estado del arte porque trabajaban desde lo local. Si bien son de aristas distintas, unos son estudios estadísticos, otros son estudios sociales, desde el cómo se entiende la sociedad peruana, todos nos hablan desde una visión latinoamericana y desde una experiencia en Perú sobre, no necesariamente solo el diseño, pero sí de cómo entendemos a la sociedad y sus características particulares, dado que Perú es pluricultural y diverso. Ya para darle una discusión académica en el desarrollo de esos 3 ejes de análisis, también lo implementé en el marco teórico, en donde podemos ver un primer eje metodológico. Esto nos dice desde Bravo y de Giorgio Solfa cómo es el acercamiento metodológico del diseñador. El diseñador en su rol de gestor, su rol de persona que va a ayudar a liderar el equipo desde la visión del usuario, centrada en las personas y centrado también ya desde los discursos de transmisión hacia una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Esto también me lleva hacia el aspecto social. No podemos desligar el rol de un gestor con visión, digamos, proyectual y de futuros si es que no hablamos de la sociedad y de los cambios que tenemos que hacer. Con Bourdieu establecí la visión de capital social y frontera simbólica, considerando que hay muchos mensajes, hay muchos discursos que se pueden mediar desde un mal entendimiento de una metodología o que podemos sesgarnos como diseñadores a un tipo de discurso generando una frontera entre nuestros usuarios o dentro de las empresas que estamos generando, ¿no? Y por medio del diseño, ya quienes ayudan a engranar estas dos visiones teóricas vienen a ser Mancini y Córdoba, quienes desde el rol del diseñador en la sostenibilidad, en esta visión proyectual de futuro, nos ayudan a ver lo que es la tropicalización, ¿no? Junto con Goodrich. Aquí todo este marco teórico está respaldado desde una visión o intenta generar una visión de diseño crítico, el cual va a cuestionar, ¿no?, el status quo del diseño. Básicamente toda la tesis busca que si bien hay metodologías, si bien tenemos un crecimiento en diseño y en los laboratorios de innovación que está muy apalancado de lo que aprendemos del exterior, es un momento de crítica en donde hay que escuchar también a los diseñadores, en donde ellos pueden cambiar estos modelos, ¿no? En donde hay que darle una mayor visión, una mayor experimentación y dar estas aperturas para poder tropicalizar y dar una visión de productos y servicios mucho más sostenibles en el tiempo, ¿no? Y que tengan un mayor valor. En sí la tesis, ya hablando de ella, se estructura en 3 capítulos, siendo el primer capítulo enfocado hacia el diseñador, en su gestión de diseño centrado en las personas y su rol como diseñador transdisciplinar. Aquí no solo se habla del diseñador como el que estudia diseño, sino quien desde este equipo de diseño estratégico va a tener estas capacidades sobre empezar a entender a las personas, empezar a ser un gestor de la información y de la representatividad que tienen los usuarios en ello. En el capítulo 2 hablamos ya de lo que es la localidad, en donde como el rol del diseñador y el diseño de servicios, o el diseño estratégico, llega a Perú desde una visión, un recorrido y análisis a nivel instituciones públicas, empresa privada, y un poco de lo que es la academia, ¿no? Y en el final del capítulo se puede identificar una conversación o una crítica con los autores del marco teórico sobre cómo el centralismo del conocimiento está pensado hacia lo global, ¿no? Cómo con estas metodologías, que si bien son importantes y nos han dado marcos de trabajo, seguimos trabajándolas como un marco cerrado y tal vez no jugando desde la experimentación de lo local como deberíamos trabajar desde el codiseño. En el capítulo 3, se busca ya hablar sobre el cruce de diseño y cultura, en donde se centra mucho más en el caso de estudio y se usa como referente para analizar las variables identificadas al momento de hablar del pensar local y actuar local. Bueno, ahora sí. En el capítulo 1, se prima sobre todo el desarrollo de la investigación por medio de la encuesta pública. Como les dije, esto fue para entender el crecimiento del rol del diseñador peruano.
Aquí es en donde, por medio de 30 diseñadores peruanos de diversos seniorities y rubros, pude identificar algunas variables interesantes. De hecho, al momento de captar a estos datos, no solo se les preguntó cuántos años llevan en diseño, porque eso no realmente marca el seniority de quien me está contestando, sino también por medio de una evaluación de Barrett, de los 7 niveles de conciencia, se ve también sus aspiraciones y voluntades respecto a el rol del diseñador. Esto hace mucho match con cómo ellos culturalmente hablando, desde la cultura de diseño y la visión y perspectivas de diseño, podían promover algún tipo de desarrollo de diseño como comunidad, ¿no? También hubieron 10 rubros que respondieron a la encuesta y digamos que de importancia es ver que el rubro de banca y de consultoría fueron los que más participaron, haciendo eso también doble clic al caso de estudio, ¿no? Dado que también se trabaja en banca y seguros, ¿no? Solo para darles un marco de los resultados, los dos más importantes eran cómo crees que un diseñador tiene una participación en los equipos de diseño. La mayoría, como lo podemos ver, dijo que tenía una participación solo en algunas áreas. Todavía no es una práctica que podamos decir está consolidada al 100%, está muy circunscrita todavía al laboratorio de innovación o las áreas de experiencia de cliente. ¿Y qué posición tiene el diseño donde trabajas? Se vieron principalmente como educadores de práctica. Si bien el Talk2Box da un número un poco más alto, eso se da porque quienes respondieron a esta sección fueron sobre todo de banca y seguros. Banca y consultoras, quienes de por sí lideran estas visiones de diseño, ¿no? Y dentro de las metodologías utilizadas en el trabajo, sí se mapeó y se evidenció cierto valor en cuanto a las metodologías clásicas, ¿no? O las visiones metodológicas de Design Thinking, de Human Centered Design, y solo un 7% de toda la muestra nos dijo que tenía una metodología propia, ¿no? Esto de hablar de una metodología propia está netamente a las áreas de consultoría, quienes tienen mayor libertad para poder, digamos, experimentar, y una dotación muy pequeña de usuarios de banca y seguros, sobre todo líderes, ¿no? Quienes están promoviendo esta visión de nuevas metodologías o metodologías centradas también en la cultura. En el capítulo 2, hice un recorrido a nivel del desarrollo del rol del diseño a nivel Perú. Eso es algo que no se tiene relevado, de hecho fue bastante interesante el poder levantarlo desde por medio de las entrevistas y muestras bibliográficas, y pude hacer una línea de tiempo en donde a nivel país vemos que sí, si bien hay un boom en el 2015, dado por eso marco esa fecha en análisis, este se fue diluyendo a nivel nacional, no hay mucha presión, digamos, a nivel estatal, o mucho apoyo para la innovación y estos laboratorios o espacios de estudio de diseño más la localidad, pero sí hubo, desde el caso de estudio, un esfuerzo para empezar la profesionalización de los roles de diseño, ¿no? Entonces se inicia este centro de innovación siendo uno de los más completos, que es el del laboratorio de BCP, del Banco de Crédito de Perú, quien tiene ya una visión de diseño pensada en las personas y de metodologías que vinieron exportadas, por decirlo así. Esto empezó la investigación y desarrollo de YAPE, el cual fue y empezó su despliegue en el 2017, en donde también desde los laboratorios, laboratorio de innovación, empieza la creación de los centros de excelencia. ¿Qué significa eso? Que empieza una profesionalización y una búsqueda de estandarizar los procesos de diseño para la excelencia, ¿no? Ya en el 2022, que fue el momento de la pandemia, YAPE ingresa a la cotidianidad de los usuarios. De hecho, es uno de los productos o servicios con mayor, perdón, uno de los servicios con mayor reconocimiento a nivel nacional, y esto por su transaccionalidad y su uso digamos, a nivel de tecnología cercana, ¿no? Celular, y con un mensaje claro de esto no es un banco, es YAPE. Del lado de los equipos de diseño, su digitalización del proceso por medio de un playbook, por medio de estandarizar sus prácticas, se ve mucho más profesionalizada y mucho más estandarizada en el 2022. Y esto hace también alusión a los equipos se estaban organizando, el equipo está generando un valor, pero también empieza a haber un quiebre entre lo que propusieron desde un lado experimental, que fue YAPE, y luego, al independizarse del banco y de estas metodologías, si bien aprende de ellas, se vuelve mucho más de negocio. Entonces, esta independización también pone en riesgo, y se pone en el capítulo 3, la conversación de por qué hoy quiere ser un super app.
porque queremos, de algo que nació desde la localidad para la localidad y con un estudio muy detallado de sus usuarios, quererlo transformar en un reflejo de lo, digamos, lo globalizante o como referencia a lo que se tiene en Asia. Es un poco el quiebre de la crítica. Solo para darles un contexto de esta investigación, Yape tuvo 200 entrevistas a nivel local. Esto es lo valioso de su investigación, y toda su configuración, tanto en la investigación y en el desarrollo, está basada en vamos a trabajar en ecosistema. Esto se puede ver mucho más en el tercer capítulo, en donde ya se evalúa el caso de estudio y se evalúa cómo llegaron a cómo llegaron a estas comunicaciones. Si bien esta no es una tesis de comunicación, sí es importante ver que su producto, en cuanto a funcionalidad, es bastante simple. Es una transacción de dinero sin, digamos, por medio de número telefónico y con una relación de, digamos, de una cuenta bancaria sin ser una cuenta, ¿no? Esto lo podemos ver en las campañas de 2017, en donde usa elementos globalizantes, y luego se hace un cambio de narrativa, dado que los usuarios, el peruano, pues, digamos, al que recibió este servicio, no se sintió en relación con este producto, este servicio, ¿no? Ya luego, en los siguientes años, vamos a ver cómo, por medio de una narrativa local, ya pudo tener un mejor contacto, y eso hizo que su cotidianidad y relación sea mucho más fuerte. Como les decía, en la primera campaña utilizó elementos, digamos, globalizados, como es el uso de pensar que los jóvenes, por ser modernos, van a utilizar solo emojis o referencias de elementos internacionales, como le puede ser Netflix, como le puede ser el unicornio o el dinosaurio, y también trabajaba bajo prejuicios. No estaba hablándole a un ecosistema, a cómo se desarrolla un servicio para las personas, sino en arquetipos cerrados, siguiendo, digamos, una visión bastante acotada de lo que era su producto. ¿Ahora Yape es un banco? No, mira, puedes transferir las 24 horas del día, sin colas, pagar con QR sin necesidad de efectivo. O sea, parece un banco, pero no es. ¿Ah? Como esos dos, que parecen enamorados, pero no, están saliendo nomás. O como Takeshi, que parece turista, Señor, échale más sofrecito, pe. pero es peruanazo. Ah, ya entendí. Como Susi. ¿Te parece? Pero se hace nomás. Obvio. No es un banco, es Yape. Y ahora que tengo Plin en el app, transfiero mucho más rápido. Jaime ya vio las oportunidades que le da su nuevo app BBVA. ¿Y tú? Las oportunidades son para los que la ven. BBVA, creando oportunidades. ¿Por qué he puesto ese par de videos? Bueno, en este cambio de narrativa, Yape, por medio de las variables que se fueron identificando tanto en el equipo de diseño como al analizar estas piezas, se vio que el equipo de Yape necesitaba hablar desde sus ecosistemas sociales, ¿no? Necesitaba hablar desde los mitos, desde el método de hablar de las personas para, digamos, su sociedad, los discursos que manejan, por ejemplo, los temores. En Yape hablan de sin colas, un QR sin efectivo, no es un banco, es Yape, es uno de los mayores temores, digamos, a nivel nacional, es la desbancarización. En Perú no hay mucha bancarización. Entonces, romper con esos mitos, generar una crítica alrededor de, oye, tranquilo, te puedo, veo, por ejemplo, recursos de mi localidad, como el de Susi Díaz, como es también la cultura Nikkei, genero crítica de, tranquilo, esto no es un banco, es Yape, me ayuda a tener una visión de sostenibilidad de, lo puedo usar en mi cotidiano, lo puedo implementar y lo puedo probar. Eso, a comparación de Plin. Plin es la competencia directa de Yape, está también soportado por un banco, pero este no se desliga del banco, ese está dentro, y nos habla bajo ese análisis, que su método, si bien puede haber sido también acercado hacia las personas, el personificarlo en un solo elemento o en una sola persona que no tiene una relación cercana, digamos, a la sociedad, genera un discurso más llevado hacia la funcionalidad, no genera una crítica y mantiene un mensaje de las oportunidades son para los que la ven, un poquito más alejado al oportunismo y no tanto al discurso de comunidad, ¿no? O de relación en conjunto, y no te habla mucho de cuál es este valor del servicio a largo plazo, ¿no? Digamos, a nivel social.
Esto, como vemos, se vio más o menos en el 18, en el 22, en donde también había una crisis social. Entonces, al momento de que Yape empieza a involucrarse en la sociedad, también se involucra en la crítica a los momentos en los que nos encontramos y a los momentos en donde Yape tiene que ser un activo dentro de la economía del país, ¿no? Entre frondosas montañas existe un lugar que rompe todas las barreras. Yape presenta la MAI, los más yaperos. Nosotros somos fieles a nuestras tradiciones, pero también nos hemos modernizado, ¿ah? Como yo, que hace años vendo los cuyes más gorditos de la zona. Cuando los turistas me yapean, al toque salimos a hacer un full day. Los lameños nunca nos rendimos. Por eso, a pesar que los bancos y los cajeros están lejos, igual movemos nuestra platita. Y para darle una mano, no solo le yapeamos a Don Quispe para que compre los adobes para su bodega, sino que además lo ayudamos a techarla. Porque para eso existe Yape, para que todo el Perú sea un poquito más como la MAI. Un lugar que nos demuestra que si nos damos la mano y un yapeo, siempre podremos salir adelante. Por un Perú sin barreras, Yape. De nuevo, ¿por qué utilizamos a Yape como ejemplo? Porque usa elementos de la sociedad peruana, usa referentes culturales, también no, digamos, por medio de un tratamiento de tecnología, también lo vincula con comunidades y con espacios locales desde sus propias interpretaciones. Por ejemplo, el hecho de que tengamos a una señora que haya hecho un telar con el QR genera, digamos, cierta relación de simbiosis. Igual, a la derecha, por ejemplo, el hablar de ecosistemas de Podemos Transaccional, puedes crecer con esta visión de inclusión financiera y de inclusión social, es un tema de crítica y de sostenibilidad en el tiempo que en Perú era necesaria y es una conversación que es importante, ¿no? Entonces pasamos de una visión, o desde un entendimiento de un servicio, con una visión de moderno, de innovación, que estaba muy centrado tanto en su comunicación como en su diseño, ¿no? A un solo usuario, a un tipo de arquetipo, a una visión mucho más amplia hacia lo popular, hacia la inclusión financiera, hacia lo cotidiano, que hizo eso una mejor capilaridad para que pueda ingresar un servicio al cual hoy más de 10 millones de peruanos, que es casi un tercio de la población, lo pueda adquirir, no lo pueda tener y lo esté usando, lo esté apropiando. De hecho, hoy ya existe para nosotros el verbo yapear, existe muchos significantes desde la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque yape nace también de una muletilla de Perú, ¿no? Del ya pues, ¿no? Entonces se hizo parte de nosotros como producto y perdió esa calidad de servicio a hacer algo más cotidiano. Dicho esto, y para ir cerrando en el capítulo 3, este análisis nos demostró que el diseño sí puede aportar, ¿no? Puede aportar desde este cruce de sostenibilidad, de relación con cultura, y al momento de preguntarle a los diseñadores, ¿qué tal? En sus empresas buscan esos espacios, buscan esas afirmaciones de la cultura, cuando empiezan a investigar sobre sus usuarios, lo logran, digamos, relacionar con temas de sostenibilidad. 77% nos dijeron que sí sabían tipificarlos, que encontraban en sus estudios los contextos sociales y culturales, y 40% indicó que podían evaluar, o que evalúan, perdón, la diversidad de escenarios donde impactan sus servicios. Dicen que lo hacen, pero solo 13% viaja a reconocer las localidades y sus indagaciones, sus trabajos de codiseño. Digamos que solo una muestra muy, muy pequeña realmente prueba en otros espacios sus diseños, ¿no? Eso quiere decir que su mayor fuente de información son las redes de colegas a nivel nacional, en su mayoría, ¿no? Esto nos generó también una, digamos, esto condiciona un poquito lo que hablamos desde Bourdieu, ¿no? La frontera simbólica. También puedes mediar mensajes, o sea, por medio de, a ver, nuestros colegas pueden mediar ciertas informaciones que pueden hacer que nuestra visión sea mucho más acotada. No es que nosotros seamos, como diseñadores, los únicos capaces de identificar las variables o identificar la cultura, pero sí es importante acercarnos en un codiseño y en una hermandad con nuestros usuarios. Del otro lado, para las empresas e instituciones, se identificó que estas iniciativas de corte social no son determinantes, ¿no? Se ven normalmente como investigaciones exploratorias y quedan más como una sugerencia que como un hacer real, ¿no? Es ahí en donde como diseñadores podemos generar una mayor incidencia, ¿no? O apalancarnos para poder tener mejores elementos de reconocimiento.
Ya para finalizar en mis conclusiones, en la última sección, ya de conclusiones, hablo sobre estos modelos. Si bien hoy el diseñador está muy tecnificado, ¿no? De hecho, el equipo que vio YAPE, el equipo, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación, tiene un alto nivel de práctica y está súper basado, digamos, en lo que es la deseabilidad, la habilidad y la factibilidad. La sostenibilidad se buscó, sí, pero todavía es débil. Todavía es un área que no está teniendo un peso lo suficientemente fuerte a nivel nacional, y es importante considerar, y es lo que propongo en la tesis, esta cuarta esfera de sostenibilidad durante los procesos de diseño y con las variables de análisis desde el método, ¿no? De realmente identificar y diseñar para las personas una acción de discursividad, ¿no? De ver qué cosa está pasando en la sociedad, qué mensajes se tienen que dar, una crítica también hacia nuestros diseños, no pueden ser solo bonitos, no pueden ser solo una funcionalidad para un solo público, y tienen que ser sostenibles y mejorar a la sociedad. De hecho, Irving nos menciona que al trabajar desde la sostenibilidad podemos empezar a generar propuestas sustentables. Si bien son débiles, nos van a ayudar a mejorar poco a poco los servicios y productos que tenemos para nuestra sociedad. Ya de cara a las conclusiones, si bien los diseñadores expresan reconocer los escenarios socioculturales en su práctica, como lo hemos visto en las diagramas anteriores, esto ocurre solo a nivel exploratorio, ¿no? No hay una incidencia fuerte, y para comenzar a reconocer estos contextos sociales locales, se tiene que tener la capacidad de hablar con el negocio, de incidir en los resultados, de decir, oye, necesito medir, necesito ir a investigar, y considerar la sostenibilidad como un ancla de análisis, ¿no? Esta tesis propone explorar en el análisis y reconocimiento del valor de las iniciativas de cada negocio y la sociedad, las variables de método, discursividad, crítica y sostenibilidad. Ya como aporte al campo de estudio, toda la tesis ha hablado del diseñador, ¿no? Toda la tesis ha hablado de los equipos de diseño estratégico, y es ahí en donde ellos se tienen que buscar involucrar en el negocio. De hecho, en la documentación de Mengoni o en la documentación, digamos, de otros aspectos del marco teórico, vemos que aún, si bien tienen este rol transformador, todavía no lo ejercen, ¿no? Al menos a nivel local. Y es importante que el diseñador mantenga su independencia crítica y la capacidad de generar desde la localidad con la localidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que necesita tener una independencia de su negocio, necesita, así como en las esferas, muchos de las personas con las que, tanto de las que entrevisté como de los encuestados, mencionaban que estaban debajo de una línea negociocéntrica y no clientecéntrica, ¿no? Hay que tener se evidencia una necesidad de salir de la lista de negocio y ser más como los consultores. De hecho, es por eso que ellos tienen una capacidad de experimentación, y dentro del negocio, dentro de las instituciones y de las empresas, se debe hacer un rol de diseño diferenciado, digamos casi como una consultoría paralela, que ayude a mantener esta crítica, ¿no? Esta crítica hacia lo que el negocio va a tener como una visión de futuro sostenible, ¿no? Entendiendo así también las profundidades sobre los contextos diseñados, las decisiones del negocio y las áreas de oportunidad presentadas. Esta investigación promueve desde el liderazgo en diseño, hacer junto con la localidad en codiseño, que se puede trabajar tanto a nivel atómico, ¿no? Tanto a nivel la propuesta, como a nivel sistémico. Por suerte, el banco analizado tiene una visión de sostenibilidad, pero esto también tiene que verse reflejada en todas sus aristas, como también es en el diseño, ¿no? Revelando modelos de nuevas perspectivas de diseño local latinoamericano. Sería interesante ser referentes en esa visión. Sin más, muchas gracias. Bueno, muy bien, Marta. El tiempo cumplidísimo, excelente. Bueno, bien, Marta, bueno, ya más relajada, ahora le vamos a dar el espacio al jurado para que te pueda hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia también, porque este espacio no termina, o sea, termina, el de tu maestría, pero en realidad vos podés seguir pensando y elaborando cosas nuevas con tu tema de investigación, por lo cual todo lo que te sugieran y te aporten va a ser muy, muy importante. Así que bueno, le damos la palabra a la doctora Quirós primero, a ver. Claro, buenos días nuevamente para todos y todas. Marta, te
muchos éxitos al principio de la jornada y creo que ahorita resta felicitarte como por la intervención que hiciste, la sustentación. Observé que hiciste los ajustes que se te pidieron desde la evaluación, donde se unificaron los objetivos, donde la hipótesis tiene pues como más elementos de trabajo para poder desarrollar a través de la metodología de investigación. Resalto en todo el trabajo como esa estructura, esa claridad. Siempre hay, te encanta el 3, siempre está como esa triada. Entonces, es también muy exquisito empezar a desglosar el trabajo porque no nos dejas perder a través de esa triada en la que te vas moviendo. Me parece eso bastante interesante. Creo que hay correspondencia entre los objetivos y la metodología y las conclusiones a las que llegas. Destaco esta gráfica que es como el modelo que tú proponías ya al finalizar tu tesis de maestría. Creo que es bastante valioso porque vas un poco más allá, ¿cierto?, de responder las 4 preguntas iniciales que te planteaste y te atreves a hacer pues como esa conclusión a manera de gráfica que se puede convertir en un modelo a seguir replicando en la academia, en los mismos equipos de diseño, de diseño estratégico, etcétera. Yo tengo una duda, quiero plantearte una pregunta que tal vez también se convierta en una sugerencia para lo que puedas continuar con tu tesis, ¿cierto? Entonces, siempre que hablamos de, pues, obvio, de diseño, tenemos ahí como esa dupla que es el usuario, ¿cierto?, en la que tenemos que pensar. Entonces, yo observo que toda tu propuesta se basa en revisar el rol del diseñador, qué pasa desde el diseñador, desde su perfil, desde sus procesos, desde ya el resultado de esos procesos, pero nunca hay un acercamiento al usuario del caso de estudio, que es YAPE, que es esta aplicación financiera, ¿cierto? Entonces, al final, cuando tú hablas, mira, esta es la comunicación se integra al proceso de diseño de esta manera, incluso hablas de unos sesgos y unos estereotipos que tú observas desde el discurso. Me parece que también hubiera sido interesante pues comprobar primero si como todo el desarrollo de la aplicación desde el diseño estratégico es coherente con lo que ellos necesitan en esa aplicación, ¿cierto? Si realmente esos procesos que tú revisaste en los equipos de diseño sí se ven percibidos en el usuario, porque finalmente ellos son la razón de ser. Y segundo, si esa discursividad de la que tú hablas, que es bien importante, ¿cierto? Desde YAPE, sí se entiende como tú la entiendes por el usuario final. Entonces, es una pregunta, pero también puede ser una sugerencia. O sea, ¿por qué no involucrar al usuario en todo el proceso de tu metodología? Y apenas me la contestes, pues también te la dejo como sugerencia. Puedes continuar por ahí con un mundo de universos interesantes de investigación. Sí, de hecho, gracias por la pregunta. Sí, durante la investigación de tesis estaba contemplado tal vez ver al usuario, pero durante conversaciones digamos, en estos 2 años, era importante también empezar a enfocar, ¿no? Entonces, a nivel maestría, fue interesante enfocarlo hacia la gestión de diseño desde el diseñador, y para mí sí hay un valor, y estoy en esta búsqueda de más investigación con los usuarios. De hecho, en ese momento en el que definía la línea en donde me iba a encontrar, por ejemplo, en esta línea de cruce de diseño o diseño para la transición, de hecho, hablé mucho con Divela, yo entendía que si voy a dar un siguiente paso en la investigación, ya tendría que hacer las acciones de codiseño. Entonces ya tiene un marco de alcance mucho más amplio, que es mucho más rico para una investigación tal vez hasta doctora, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas más aristas de investigación, y ese framework que fui desarrollando desde la posición de diseñador puede empezar a validarse y reestructurarse ya con el ejercicio desde el diseño, desde los usuarios, ¿no? Entonces, es ahí en donde yo me paro más hacia el diseñador, en entenderlo en todas sus, digamos, en todas sus variables,
para poder ya trasladarlo en otro momento hacia los usuarios, ¿no? Con mucho más certezas, ¿no? No tanto con tantas presunciones. Perfecto, muy bien. Claro, y entonces ahí ya te da esta idea para tu tesis de doctorado, trabajar ya el 360 de la aplicación e incluir al usuario, la comunicación y todo lo que esté involucrado en el proceso. Muchas gracias, Marta. De nada, gracias, Ana. Bueno, respondido entonces para la doctora. Seguimos con, ¿les parece el doctor Ovidio Morales? Muchas gracias, Fabi. Marta, mucho gusto. Hola. Te llamas exactamente igual que la vicerrectora académica de mi universidad, Marta Pérez. ¿Dirá algo? Bueno, conscientes que estos espacios lo pueden poner un poco nervioso a uno, así que lo primero que te quiero decir es que tranquila, porque te voy a preguntar algo que tú ya sabes y tampoco es para votar tu proyecto. El primer comentario que tengo es que no hay nada como la presentación. El acceso que tuve al resumen precisamente no me da todo el espectro que tú amplías acá. Así que creo que fue súper necesario en tu caso escucharte y conocer tu proyecto más a profundidad. Tengo algunos comentarios, voy a empezar con el primero. Cuando tú hablas de transdisciplina y del capital social de Bourdieu, yo te pregunto, ¿cuál es el vínculo de ese capital social y del hábitus para la contextualización? De hecho, cuando hablaba de capital social, lo tengo apuntado porque sabía que iba a ser una pregunta, es como estas relaciones, conexiones tanto de lo social, por ejemplo, estos elementos como el YAPE, el tema de estas narrativas como digamos, esta narrativa social de los no bancarizados están alejados de la tecnología, están alejados del hacer, ¿no? Hay, de por sí los bancos generaban cierta distancia, ¿no? O sea, siempre es hacia una visión de producto, hacia una visión de cómo tiene que ser el uso de una visión, ¿no? De sociedad, de una persona que empieza a usar la transacción, ¿no? Del dinero. Cuando ya te parece y se entiende que tenemos que romper con ese modelo clásico de banco, persona súper bien mapeada, ¿no? En sociedad, coherente, buena, ¿no? Que lo popular también es bueno, que lo popular y la cultura también se va a enraizar en la narrativa. Ahí es donde entra también el tema del capital social, ¿no? Es ahí en donde entra esta visión de las relaciones y las conexiones, sobre todo en cómo es la relación con las instituciones, ¿no? Igual siempre los capitales se median, ¿no? Entonces hay que empezar a entender cómo esto se rompe para poder tener una mejor conversación. Es ahí hasta donde creo que es donde entra la mejor relación, ¿no? Porque igual todos viven en el mismo hábito. Súper bien, sí, lo ratificas en tu resumen y tú pones ahí que es para conocer al usuario, para que esa interacción con el entorno sea la apropiada para un medio de reproducción social, lo has dicho ahora. Entonces, en relación a eso, ¿cuáles procesos de reconocimiento de contexto tienen tus usuarios? ¿Cuáles lograste reconocer como estrategias? De hecho, en la investigación, de hecho ya digamos en los anexos, van a ver que hay ese 7%, lo que logró usar es básicamente acciones de codiseño, es un acercamiento uno a uno, usaban herramientas como los voice, ¿no? Que es darle voz a los usuarios, ¿no? Y por menos también de los poem, ¿no? Empezar a reconocer, de hecho, son metodologías de FUE, ¿no? Son metodologías que empiezan desde una globalizante, pero las empiezan a trabajar con el local. Entonces, las han ido transformando, les han dado un twist, y esto se va netamente a los que son consultores, ¿no? Entonces, sí identifiqué que hay un reconocimiento, digamos, del valor de usuario, pero es muy pequeño. Entonces, por eso me tuve que anclar en las 4 variables para poder decir, ya, dentro de esos métodos, ese 7%, esto se puede reconocer en estas 4 variables, ¿no? Entonces, es lo que, si hago clúster de este 7%, me va a entregar estas 4 variables. Y es ahí en donde parte también, por eso digo también que el reconocimiento es débil. O sea, existe, está, los diseñadores lo usan, lo hacen, pero todavía no lo tienen interiorizado como parte de una visión desde su hacer de diseño, ¿no? De su realización ya metodológica. Bien. Sí, me da pie precisamente
me pusiste a investigar ahí la PUCP porque yo saqué una especialización ahí hace varios años en línea sobre autoevaluación de carreras de educación superior. Y viniendo, en mi caso, de una universidad donde el entender el contexto es muy importante, los jesuitas, tu universidad no es jesuita, pero nosotros sí aplicamos una cosa que se llama el paradigma pedagógico ignaciano, y para nosotros la contextualización es clave en todos los procesos, no digamos en diseño. Y te preguntaba por las herramientas porque me imagino que si usan, por ejemplo, mapas de empatía. Entonces, bueno, eso es importante que tú lo digas, porque son herramientas que eventualmente son actuales y eso te salva también de muchas metodologías, ¿verdad? Sí, de hecho usan de base, al inicio de la tesis, creo que hasta cuando me vinculé en primer bloque con Fabi o con Vanessa, estaba ese análisis, digamos, de las herramientas como tal. Pero si solo nos basábamos en las herramientas, iba a ser un detalle muy pequeño y íbamos a perder esa capacidad de, por ejemplo, abstraernos a estos clústeres mucho más amplios, ¿no? Esta propuesta final. Me llama la atención vamos a admitir a Rodrigo que está aquí, estoy de coanfitrión, así que estoy admitiendo gente también. Esta investigación me llama mucho la atención por ser un tipo de trabajo que se abre un nuevo trabajo para los diseñadores. Nos das conscientemente, porque eso es lo que hace una investigación, ¿verdad? Casi una fuente, un banco para otros autores, ¿verdad? Y pues en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué investigación crees tú que se abre con los resultados de tu proyecto? Por ejemplo, indicadores de resultados, por ejemplo, cómo estas piezas impactan a la cultura, etcétera. Sí, sí, tal cual. De hecho, dentro de los objetivos específicos, el 2 y el 3 habla del antes del diseño, ¿no? La planificación del diseñador y ya durante el análisis de sus productos, ¿no? Entonces, siento que esta investigación le da esa línea de análisis, ¿no? De cómo puedo yo, antes de diseñar, tener estas variables concretas y empezando a construir para con ellas, y después cómo estas pueden ser el primer filtro para evaluar mi diseño y darle un doble check y recomponer lo que hay que recomponer desde la investigación, ¿no? Esperaba esa respuesta y ahí yo te recomiendo, por ejemplo, hay ustedes que son comunicadores más que diseñadores, creo yo, bueno, tú eres industrial, pero aquí tenemos muchos compañeros comunicadores. Herramientas como Live Motions, los Neurolab, que a partir de los movimientos oculares, a partir de la representación calorífica del cerebro, tú puedes ver cuál es la pieza y cómo está trayendo la pieza cuando tú haces este tipo, sobre todo con los anuncios que nos mostraste al final, ¿verdad? Entonces ahí puedes tú medir la efectividad. Y esa es una línea de investigación que se abre a partir de tu trabajo. Sí. Quizá lo último, para no alargarme, siempre hay, o habemos, me incluyo en ese grupo, analfabetas tecnológicos o simplemente usuarios que se rehúsan por motivos generacionales a esta tecnología, ¿verdad? Por temores, etcétera. Aquí yo pongo el ejemplo en algún momento aquí en Guatemala hubo una desmitificación de la vivienda vertical porque creíamos que estábamos comprando aire, ¿verdad? En un país sobre todo con bastantes movimientos sísmicos. Entonces, esto tiene un componente antropológico interesante. Estamos interviniendo cultura y eso a mí me hace también como sentir esa interacción que vas a tener en un futuro cercano, como lo decía Cata, con tal vez un trabajo doctoral, ¿verdad? Ese debate y ese diálogo de autores más hacia la antropología. Diría García Canclini, una hibridación cultural. Y cómo poco a poco estas cosas van a irse, es decir, no es que estemos faltándole el respeto a la cultura, sino que hay procesos naturales que efectivamente se van a ir diluyendo por lo que hoy conocemos mundialización, diría Francisco, o globalización, como lo escuchamos por la CEPAL. Así que esos son mis últimos comentarios. Muchas gracias, Marta Pérez, pero no de Chen, porque de Chen es mi vicerrector. Perfecto, gracias, Ovidio. Gracias. Bueno, qué placer escucharlos. La verdad, cuando cierran es como otro espacio de aprendizaje Marta, ¿viste cómo es? Está buenísimo. Sí. Bueno, el doctor Arango, por favor.
sus Bueno, palabras. Marta y más acompañantes, pues primero felicitarte. Hay un trabajo que tiene algo que en investigación valoramos mucho y es que nace desde el oficio. Cuando algo nace desde adentro, la investigación tiene más asidero y yo creo que más futuro, porque esas preguntas que alguien se hace en el ejercicio diario de su profesión, las tendrán otros. Y entonces cuando yo me resuelvo mis preguntas, pues estoy colaborando para que otros también. Por eso Ovidio te preguntaba por las futuras líneas de investigación, pues, que se abren como muchas vertientes, muchas corrientes de trabajo. Y una cosa que me gustó de lo que leí en el resumen y lo que vimos acá en la presentación es que es una investigación que se revisa a sí misma. Es decir, tú te revisas tu propio trabajo. Sí, por eso hay dos versiones de los objetivos, tal como nos lo señaló Cata. Por eso cuando se te pregunta por el usuario, dices que al principio lo contemplaste, pero que después viste que iba quedando complejo. Es decir, no es como esta investigación que se plantea y luego se trata de sacar adelante a la fuerza, sino que va revisando el propio avance, los propios resultados. Y eso es muy valioso, sobre todo siempre en la investigación, pero particularmente en los ámbitos de investigación formativa, que es lo que ocurre en un espacio de maestría. Yo tendría básicamente, bueno, adicional una observación coloquial que me llama mucho la atención del naming, de la marca. Este asunto tan interesante que es entender el contexto, porque en Colombia por ninguna razón se podría llamar Yape. O sea, porque nosotros utilizamos el Yapper. Ya perdió. O sea, inviable. Es decir, claro, en el caso de ustedes, pues nace justamente por una expresión coloquial positiva y favorable, pero fíjate que aquí, si la fueran a traer, no se podría llamar así. Justamente por ese estudio como del contexto. Bueno, y yo querría fundamentalmente indagar un poco en la práctica del proceso de ecodiseño, no el concepto. Algo ya le adelantaste, Ovidio, pero yo quisiera descifrar qué tan es, o sea, qué tan horizontal es esa relación entre el equipo de diseño, pero en lo práctico, ¿vale? No a nivel conceptual, sino en este caso que tú estudiaste, ¿cómo se ve reflejado ahí? Esa sería mi única pregunta, porque tengo mucha curiosidad. Perfecto. Del lado del caso de estudio, ahí sí, bueno, como les mencioné, habían 200 entrevistas que se hicieron a nivel nacional. O sea, empezamos con una investigación bastante extensa, no se basa solo en una muestra muy pequeña, sino empezaron a buscar todas las aristas. Después, en el momento de análisis, se habla mucho, y de hecho también lo construyo en el tercer capítulo, de cómo el producto salió, ¿no? Por ejemplo, se fueron a la selva y trabajaron con mototaxistas, que es como los tuk-tuks, ¿no? Con los tuk-tuks, a ver cómo era su relación con el transporte. De hecho, hoy Yape también es un medio, bueno, puedes pagar todo, básicamente, con Yape, pero empezó también con el pago del vehículo, ¿no? La gente usaba mucho el sencillo o las monedas para el tema de pagar, digamos, el taxi, ¿no? Porque tienen miedo a configurar la tarjeta, digamos, al aplicativo. Entonces, no era solo reconocer a Lima con carro, con el taxi y la aplicación Uber, sino es ir a, por ejemplo, Selva y ver que tienen otro tipo de vehículos, como es el bote, como es el tuk-tuk, para poder tener una mejor condición. Entonces, vieron cómo este servicio se iba adaptando y también cómo lo comunicaban, ¿no? El hecho de que sean sus mayores aliados, las personas de movilidad, versus solo ponerlo en ciertos lugares locales como de consumo, hizo que esa estrategia también creciera en su capilaridad de sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, ese es digamos, el trabajo de ecodiseño, ¿no? El ir educando y, bueno, no solo educando sobre el producto, sino también reaprendiendo de cómo la sociedad trabaja en el cotidiano con su producto. De hecho, algo que respondiendo también un poquito a lo que me comentó Ana Carolina, yo hice un viaje a la selva para ver ese proceso, no sabía si meterlo en la tesis o no, pero en ese viaje me di cuenta cómo también el internet, esta falla de si es que estoy en montaña o si estoy en selva, no me llega la señal, cómo los usuarios han ido reacomodando o usando, digamos, algunos elementos adicionales para generar que su servicio funcione, ¿no? Para que a ellos les funcione. Entonces, ese reconocimiento, digamos, de en campo, de ver nuevas acciones, es algo súper positivo, digamos, para Yape como empresa, ¿no? No lo coloqué, porque como les decía, me primé en el diseño,
pero sí empecé a reconocer eso, ¿no? Tanto en el equipo de diseño como ya en mi exploración encontré esa capacidad de empezar a identificar en la cotidianidad estos elementos. Bueno, listo, muchas gracias. Mucha curiosidad porque estás en el ámbito de la comunicación en lo que llamaríamos la teoría de usos y apropiaciones, que habla justamente de cómo un dispositivo se lanza unidireccionalmente desde una oficina, ¿sí? O un departamento de I+D, a veces más I, pero una vez llega a campo ocurre toda suerte de apropiaciones y usos y demás. Entonces, bueno, muchas gracias, Marta. No, a ti, gracias. Bueno, creo que todo contestado, todo respondido, todo sugerido, me parece, ¿no? Bueno, nos vamos a ir, Marta, a la otra sala, a debatir un poquito todo esto que estuvimos, yo estuve escribiendo varias cosas, pero compartirlas con el jurado y poner tu calificación final, ¿ok? Así que en un ratito estamos por acá. Gracias. Vamos. Excelente, buenísimo. Bueno, Marta, más tranquila. Te han tranquilizado ahora en todo este tiempo, seguramente. Mucho amor en ese chat. Eso es lindo. Bueno, te queremos comentar que hemos cerrado tu dictamen. Después cualquier cosa para el tema administrativo y demás, nos quedamos un ratito, o lo ves con Alejo, seguro, pero en esta instancia leemos el dictamen y te brindamos tu calificación final, que fue acordada con el jurado en la sala previa. Así que bueno, este dictamen que te vamos a leer, que lo construimos entre los cuatro, me parece que es interesante también para vos llevártelo a tus instancias posteriores a esto, ¿no? Algún paper que vuelvas a escribir, algún doctorado que quieras hacer y demás, ¿no? Me parece que es lo que queda, ¿no? Bueno, Marta, primero te queremos felicitar, absolutamente aprobada, después daremos tu calificación, pero felicitaciones ya por esto y vamos a leer un poquito de qué se trata. Bueno, la investigación propone una mirada crítica y eso se destaca en la propuesta bibliográfica y en los antecedentes citados. Es un documento que está muy bien escrito desde su nicho y es un tema interesante por la particularidad propuesta desde la innovación en diseño y el caso en particular que se propone como caso de estudio en el país y su contexto. Es interesante el cruce cultural, esto apareció en el jurado en forma permanente y se te hizo en un momento como una de las observaciones. Es muy interesante el cruce cultural que se encuentra en el tema, traspasa lo tecnológico y la innovación y se da con esta cuestión casi etnográfica, antropológica que vos podés encontrar a partir del caso de estudio y tus antecedentes, ¿no? Y creemos que ahí cobra valor el tema de investigación y la tesis en sí, ¿no? Que puede proponerse a otros espacios de estudio. Se te ha destacado, se te ha observado en realidad esta cuestión del involucramiento al usuario en la problemática y su discursividad. Es para pensar, vos lo respondiste, pero esto es para tomarlo en cuenta. Es una sugerencia para próximas investigaciones. Y bueno, nos parece como que algo para seguir abordando a futuro, ¿no? También es interesante lo destacado como futuras líneas de investigación y pensar en la práctica del ecodiseño y en las cuestiones conceptuales, ¿no? El jurado dijo que las dudas y vacíos anteriores se han resuelto y se han escuchado, por lo cual están respondidos tanto en tus preguntas como en tu misma defensa. La tesis tiene una claridad y consistencia que celebramos al acercamiento de la cultura y se destaca el cruce permanente con el diseño. Nunca lo has olvidado y obviamente lo de la innovación. Fue clave escucharte en la presentación porque si bien había un documento escrito, bien escrito como hemos dicho, y bien investigado y explorado como vos lo has hecho,
la verdad que escucharte fue muy interesante porque ha aportado, ya vamos a ver en qué, esto que has servido como, has trabajado como documento, ¿no? Excelente manejo del discurso, de los tiempos, solidez en tu presentación profesional, así que bueno, eso también se ha tomado en cuenta. Se abren líneas de investigación, como decíamos, en comunicación y diseño. El doctor Morales también en algún momento también en las preguntas y ahora también en la sala ha hablado de la hibridación cultural y los analfabetos culturales como un tema para tomar en cuenta a futuro. El jurado también ha dicho de tu capacidad de autorregular el proceso y corregir en esa autoevaluación, lo ha indicado también el doctor Arango, permitiendo dejar para adelante ciertas cuestiones metodológicas y significantes en esos procesos, así que eso se destaca. Y por último, que te lo queremos destacar nuevamente, que lo ha dicho la doctora, celebramos tu escucha en las correcciones y en las intervenciones que se te hizo previo a esta defensa, ¿no? Eso es muy importante para todos los maestrandos que siguen en este proceso, que cuando el jurado indica o propone algunas cuestiones en el documento leído, es muy importante que después se puedan manifestar en la defensa y en el discurso de este acto. Eso es lo que de alguna manera termina de cerrar la calificación y bueno, y la instancia de defensa de tesis. Así que bueno, Marta, felicitaciones. Tu calificación final ha sido 9, es 9, así que en base a esto ya sos magíster de diseño. Felicitaciones, aplaudimos eso. Bueno, agradecemos el jurado. Marta, tenés esta presentación grabada, así que escúchala y escúchala para posteriores cuestiones que vayan con tu línea profesional. Bueno. Gracias a todos.